Imagina un día despertar como un día cualquiera, un día normal, te levantas de la cama, te asomas por la ventana, sientes ese aire fresco, vas, desayunas con tus papás en la mesa, tienes una plática normal con ellos y después te pones en contacto con tus compañeros de escuela para organizar una expedición a los Montes Urales. Al ser tú una persona con bastante experiencia, pues te nombran como líder de esta expedición, por lo cual es una carga más para ti, pero al ser alguien ya experimentado, no hay problema alguno. Inician la expedición a gusto, bromeando, risas, carcajadas, y es que esta no sería una expedición cualquiera, sino una expedición donde subirían de rango tanto tú como tus compañeros. Lo que ellos no sabrían es que esa sería su última expedición que tendrían, ya que no regresarían para poderlo contar. Bienvenidos a Zona Cero, mi nombre es Jesús y el día de hoy te voy a hablar sobre el paso de Dyatlov, un caso que sucedió hace aproximadamente 66 años, pero que hasta el día de hoy sigue sin haber respuesta alguna de lo que le pudo haber pasado a estos 9 jóvenes que se excursionaron en las montañas Urales. Obviamente, al ser un caso bastante misterioso, se hicieron hipótesis, se hicieron teorías, pero no hay una respuesta oficial por parte de las autoridades y lo que parece ser es que nunca lo va a haber. Cabe mencionar que las fotos o algunas fotos que se usarán en este video son reales, ya que entre las cosas del grupo de los 9 jóvenes se encontró una cámara con evidencia real fotográfica, asimismo como diarios de los 9 jóvenes que estuvieron ahí para recabar información. No se sabe demasiado, pero esto es lo que se sabe sobre este caso. Así que acompáñame, toma tu vaso de agua, tu vaso de refresco, palomitas y vamos a escuchar esta trágica historia de los 9 jóvenes. Todo comenzó en enero de 1959, cuando un grupo de 9 jóvenes, bueno, en realidad eran 10 jóvenes entusiasmados que eran experimentados en excursiones a las montañas, decidió aventurarse a hacer una excursión, válgame, a los Montes Urales. Aunque para ellos no era la primera vez en la que se enfrentarían a un reto físico verdaderamente extremo, tampoco era la primera vez que se enfrentarían a climas demasiado fuertes, demasiado extremas, ya que al ser una montaña de nieve, obviamente pueden existir bastantes riesgos, como puede ser una tormenta de nieve, una avalancha y entre otros más factores, pero estos jóvenes ya contaban con la experiencia suficiente para poder sobrevivir a estas áreas. Esta no era una excursión cualquiera, ya que al completarla los 10 jóvenes que estaban primeramente enlistados para aventurarse en esta aventura, válgame, pasarían de grado 2 a grado 3 al completarla, por lo cual se deshicieron de bastantes distracciones que vendrían siendo el alcohol, cigarrillos, etc. Y fueron solamente los 10 jóvenes que querían estar enfocados y poder pasar de grado 2 a grado 3. Esto tuvo inicio en el Instituto Politécnico de los Urales, con el fin de llegar a la cordillera de los Urales del norte. Después de enlazar varias pláticas, sus compañeros, por fin empezó la aventura un 25 de enero de 1959, donde el grupo de los 10 jóvenes llegó a una aldea o un pueblo llamado Vizhai. El plan inicial era acampar en este lugar para después adentrarse ahora sí a lo que vendría siendo a la verdadera aventura. Ellos se quedaron ahí unos días y fue hasta el 27 de enero que emprendieron el camino oficialmente, dando banderazo a lo que vendría siendo la excursión a los Montes Urales. Cuando el grupo de los 10 jóvenes se encontraba preparado para empezar esta aventura, con sus equipos, con sus mochilas llenas de provisiones, de comida, etc., pasó la primera desgracia. Desgracia entre comillas, porque en su momento posiblemente esta persona lo vio como una desgracia, pero después se pudo haber dado cuenta de que no fue así, sino que fue una muy buena decisión y que tuvo demasiada suerte que eso pasara. Y es que uno de los 10 excursionistas empezó a presentar problemas fuertes, dolores fuertes en sus articulaciones. Esta persona se llamaba Yuri Yudin, de 21 años de edad, por lo cual, para no atrasar más al grupo, decidió apartarse de esta excursión y regresarse de donde venían los 10 jóvenes. Así que al final solamente fueron 9 jóvenes los que se adentraron a los Montes Urales. Cabe destacar que la excursión estaba destinada a durar un total de 16 días, por lo cual Igor Dyatlov, quien era el líder de esta excursión, le dijo a Yuri Yudin que si en 16 días no recibió un telegrama de regreso, que se mantuviera alerta e informara para iniciar una búsqueda. Era obvio que se podría extender un poco más de 16 días la excursión por los cambios tan fuertes que podría provocar esas zonas. Como lo mencioné anteriormente, podría ser la tormenta de nieve, una avalancha
o algunos otros factores, pero lo que jamás imaginaron era lo que realmente les iba a pasar. Mientras el grupo de los 9 jóvenes se adentraban a los montes Urales, tristemente pasó uno de los factores que pues fue el comienzo de una trágica y lenta muerte para cada uno de ellos. Y es que fue el cambio tan drástico de clima que originó una tormenta de nieve, por lo cual el grupo pues perdió total orientación y se fueron caminando pues donde ellos creían que era el camino cuando realmente ya se habían desviado. Al final, cuando siguieron caminando, llegaron a una zona de la montaña que le decían la montaña muerta. De por sí el nombre no da mucha confianza, pero pues obviamente ellos, al estar desorientados y cegados por el viento, por la tormenta de nieve, pues no sabían dónde estaban. Por lo cual el líder Igor Dyatlov decidió acampar ahí, pensando que sería una buenísima idea y que el día siguiente por la madrugada al amanecer pues todos seguirían su camino como si nada hubiera pasado. Tristemente se cree que pues no alcanzaron ni ver el amanecer. Como lo mencioné anteriormente, el viaje estaba previsto para tener una duración de 16 días, por lo cual obviamente ya no hubo respuesta alguna por parte de Dyatlov hacia Yuri Yudin, quien fue el excursionista que se regresó por tener problemas de salud. Entonces Yuri Yudin, al no recibir respuesta alguna de Igor, decidió pues reportar la desaparición de su grupo de amigos, y es ahí donde un 26 de febrero comienza la búsqueda de este grupo de 9 jóvenes en los montes Urales en Rusia. El 26 de febrero el grupo de rescatistas encontró la zona donde el grupo de los 9 excursionistas habían acampado. Desgraciadamente no encontraron cosas favorables, ya que al llegar a la zona pudieron visualizar lo que vendría a ser su casa de campaña donde ellos estaban durmiendo, toda destrozada por dentro. Cabe destacar y recordar que pues ellos ya eran jóvenes bastante experimentados, por lo cual no era algo que pues un excursionista de ese nivel ya lo hiciera, ¿saben? O sea, no es como que es algo conveniente que hagan, y pues si ya eran personas que sabían, como por qué lo hicieron. Dentro de la casa de campaña había pertenencias de ellos, por lo cual los dejó aún con más intriga. Pero al seguir visualizando los alrededores se pudieron dar cuenta que había huellas de personas descalzas en una zona que alcanza temperaturas de hasta menos 30 grados. Es decir, son zonas donde te congelas fácilmente y te da hipotermia. Lo más curioso es que todas esas huellas iban en fila india, es decir, uno tras otro. No estaban dispersas, no estaban para todos lados, no. Todos siguieron hacia el mismo trayecto. Cuando los rescatistas miraron todo esto, obviamente la duda, la incertidumbre de qué habrá pasado empezó a consumirlos. Y posiblemente se hicieron preguntas de por qué pasó eso, por qué salieron corriendo, qué los asustó como para rasgar la casa de campaña desde adentro y salir corriendo, qué o quién fue el que los persiguió. Obviamente al ya encontrar la casa de campaña en estas circunstancias, la búsqueda se intensificó. Y no fue hasta el día siguiente, un 27 de febrero, cuando se encontraron las 2 primeras personas, pero no de la forma que todos querían o que todos esperaban. Y es que a unos 600 metros aproximadamente de la casa de campaña, debajo de un pino, se encontraron los 2 primeros cuerpos. Uno era de Dorochenko y otro era de Krivonichenko. No sé si se pronuncia así, pero pues son nombres rusos. Al lado de estos 2 cuerpos había una fogata, y lo curioso es que el pino estaba pues manchado de líquido vital, como si hubieran querido escalar para mantenerse a salvo de algo, de alguien o de algún objeto, desconocemos. Dorochenko fue hallado boca abajo, con líquido gris saliendo de su boca, con quemaduras en su cuerpo. Iba descalzo, solamente llevaba un par de calcetines. Y pues las señales que tenía su cuerpo mostraban que se defendió para poder sobrevivir. Tristemente, pues no fue así. Algunos investigadores creen que esas lesiones pudieron haber sido autoinfligidas. ¿Pero por qué? Por el frío, por la agonía del frío. Lo que quería posiblemente era mantenerse despierto. ¿Y cómo lograr eso? A causa de dolor. Krivonichenko de igual forma contaba con quemaduras, con lesiones. Pero lo más perturbador de esto es que tenía pedazo de nudillo en su boca. De igual forma se cree que pues lo hizo para mantenerse despierto,
por la agonía del frío, porque recordemos que esta era una zona que tenía temperaturas de hasta menos 30 grados centígrados. Entonces ahí tenías que estar abrigado sí o sí, si no morirías de frío, literal. Obviamente los rescatistas, al ver estos dos primeros cuerpos, pues mantenían la esperanza de encontrar a los demás con vida. Pero ¿por qué si habían encontrado 2 cadáveres? Pues por eso mismo. Solamente eran 2 de 9 jóvenes en total. Y recordemos también que era un grupo bastante experimentado en estas situaciones, por lo cual se tenía la esperanza de que pues los demás se pudieron salvar y por ahí iban a estar refugiados. Así que la búsqueda siguió hasta que más tarde encontraron el cuerpo del líder Igor Dyatlov, de 23 años. Dyatlov se encontraba boca arriba semienterrado en la nieve y estaba con los 2 puños cerrados. Las lesiones con las que contaba Igor daba a entender o parecía que se había defendido de una pelea a puños. Presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo y la ausencia de un diente. Como por qué, no se sabe. El siguiente cuerpo en ser encontrado fue de Zinaida, que su cuerpo, de igual forma como el de Igor, presentaba heridas visibles en las manos y un hematoma largo por el lateral del cuerpo, lo que indicaba que había pasado por bastante violencia antes de pues fallecer. Y no fue hasta el 5 de marzo que encontraron pues a un excursionista más, pero de igual forma sin vida. Este respondía al nombre de Rustem y presentaba bastantes heridas como hemorragia interna y fracturas en el cráneo. Se especula que Rustem, después de recibir estas heridas y de tener fractura en el cráneo, pudo sobrevivir hasta 1 hora. Es decir, estuvo 1 hora en agonía con dolor intenso, o posiblemente no alcanzó a sentir por el frío que hacía, pero seguía vivo. Los últimos cuerpos que fueron encontrados, y posiblemente los peores, fue el de Nikolai y Alexander. Uno de los cuerpos de ellos dos estaba sin cejas, se le alcanzaba a ver el hueso, es decir, el cráneo. Estaban severamente deformados, con el cuello roto. Otro no contaba con lengua, otro no contaba con los ojos. Y es donde la curiosidad empezó demasiado, que ahorita hablaremos sobre eso. Obviamente, al ser un caso bastante conocido por las circunstancias en las que se encontraron los cuerpos, se empezaron a hacer bastantes teorías o especulaciones de lo que pudo haber pasado. Como primer teoría tenemos una avalancha. Esta se usó como la versión oficial durante mucho tiempo, pero fue descartada porque expertos dijeron que pues en esa zona donde se encontraron los cuerpos y donde estaban acampando, el riesgo de avalancha era muy mínimo. Y cuando encontraron pues a todos y todas las cosas, no había señas de que pues fuera una avalancha. Como segunda teoría tenemos el ataque de una entidad desconocida o de alguien desconocido, es decir, como un yeti, como un pie grande, por ejemplo. Pero pues obviamente esta teoría fue descartada rápidamente porque no había huellas, no había señales de que alguien los hubiera atacado. O sea, alguien que no hemos visto, que no conocemos. Como tercera teoría tenemos a los ovnis o a los objetos voladores no reconocidos, ya que por esas zonas anteriormente se veían luces de forma extraña, pero pues igual que la teoría del Yeti fue descartada rápidamente. Como cuarta teoría tenemos a los fenómenos psicológicos que afectaron al grupo, pero esa no se habló mucho, más aparte, en mi opinión, no creo que fuera cierto como tal. Es decir, si alguien o el grupo tuvo un ataque psicológico, era para que al menos uno hubiera quedado con vida y después pues hubiera autolesionado. Pero no fue así. Todos los cuerpos estuvieron en circunstancias bastante raras y ninguno de ellos tiene señales como de haber hecho eso. Y la última teoría, que pues para mí es la más acertada, es posiblemente un encubrimiento soviético. Se dice que cerca de esa zona donde se encontraron los cuerpos y donde los 9 jóvenes se quedaron a acampar, había una zona militar donde hacían pruebas de armas, de bombas, de varias cosas. Y se cree que posiblemente los jóvenes, al estar desviados, al estar perdidos, desorientados, miraron algo que pues no debieron de haber hecho. Y es que esa teoría la alimenta todavía mucho más la confesión que dio Yuri Yudin. Al momento de que le hablaron para que fuera a reconocer las prendas o objetos de sus compañeros, miró algo que no pertenecía a ese grupo. Y es que era una prenda de ropa
camuflajeada. Y es que esa prenda o una prenda igual no la llevaba nadie en el grupo. Más aparte de que la ropa de Igor y donde sucedió todo había radiación, cuando era una zona también que no tendría por qué haber radiación. Pero se quedó solamente como una teoría, como les mencioné. Pues hasta el día de hoy, 66 años después, sigue sin haber una respuesta oficial por parte de las autoridades y pues obviamente ya no lo va a haber. Actualmente la montaña tiene ahí una estatua o un homenaje por estos 9 excursionistas. Por aquí les voy a poner una foto y la gente puede ir a visitar. Desconocemos, se desconoce totalmente qué pudo haber pasado y todo esto se sabe gracias a la evidencia que dejaron los jóvenes, como fotográficas, como de diario. Porque como les mencioné al principio, los jóvenes llevaban su cámara y pues unos que otros dejaron ahí unos diarios, unas notas pues, puestas. Hubiera estado bastante interesante que pues en esas notas hubieran puesto algo de que vimos esto, vimos aquello y fuese más fácil saber qué pasó realmente con estos 9 jóvenes, pero pues no fue así. Espero que les haya gustado el caso del paso de Dyatlov. Déjame aquí abajo qué crees tú que realmente pasó con ellos, qué teoría crees que se acerca más, qué teoría crees que es más acertada y pues ahí veremos a ver qué conclusiones se puede sacar en conjunto. Nos vemos en un próximo video.